Así es, esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores, emitiendo desde el aire de AM740 Radio Rebelde, plantel completo aquí en la mesa, en los estudios. Es un día especial, nos pueden sintonizar, reitero, por AM740, pero también por AM1570. Lo que más les recomiendo es entrar a nuestro streaming a través de la página radiorebelde.ar o buscando Radio Rebelde OK en todos los medios que se le pueda ocurrir, en el YouTube, en el Instagram, en X, en Facebook, bueno, donde sea, nos pueden encontrar como Radio Rebelde OK, y si no, escucharnos en diferido por Radio CUT o Radio Argentina. Queda linda la fotito de los tres ahí, ¿no es cierto? Sí, nos estamos viendo acá en el streaming. Yo estoy tapando un poco el nombre del programa, voy a ver si me corro un poquito, no sé si me voy a correr hacia la izquierda, que me gusta un poco más. No, ahí un poquito mejor se ve. Pero me siento en el piso. ¿Por qué me está haciendo recomendaciones la operadora un poco improcedentes. Te podés sentar del otro lado, ya lees de nuca. Bien, bien. Está bueno, está Dayana en la operación técnica, Nahuel, nuestro productor, que viene a vigilantearnos un poco, como hace habitualmente. Acá a mi lado a la izquierda, Marcelo Dualde, que a veces intercambia posiciones con Pascual, que a veces lo tengo a la derecha, a veces lo tengo a la izquierda. No, a la izquierda, yo estoy siempre a la izquierda. Siempre cómodo, bueno, me alegro mucho. Decía que estamos viviendo un día muy especial. Vio que cuando uno es protagonista de una historia, por ahí en el momento no lo percibe. Y con el tiempo, esos momentos, esos días, son recordados históricamente. Yo creo que la única forma que estos momentos que estamos viviendo sean poco recordados es que si lo que viene es aún más trascendental de lo que sucede ahora, ¿no? Estamos en unos días emblemáticos, porque el día de ayer fue un día... el 16 de septiembre es un día de luto para el pueblo y especialmente para el peronismo, ¿no? Para el pueblo, porque fue la caída del general Perón el 16 de septiembre del 55. Después, el 16 de septiembre de 1974 fue el asesinato de Atilio López, que fue vicegobernador de Córdoba, dirigente sindical del gremio de transporte. De la CGT de los argentinos, ¿no? Sí, bueno, fue de la CGT de los argentinos porque era secretario general de la UTA de Córdoba. Y de la CGT de Córdoba también, ¿eh? Era secretario general de la CGT de Córdoba. También sí. fue, pero era raro porque los que estaban en la CGT de los argentinos no estaban en la otra CGT. Fue una de las tantas veces que hubo dos CGT. Una Córdoba muy diferente. Y después, a la para de ahora, completar, ¿no? El 16 de septiembre fue en la fecha donde fueron secuestrados 16 estudiantes secundarios, de los cuales aparecieron algunos con vida, pero la mayoría, más de 10, fueron asesinados por la dictadura cívico-militar eclesiástica. En 1976. En 1976, exactamente. Yo decía esto de la trascendencia de las épocas porque podríamos decir que no es un día, son una sucesión de días, es un tiempo histórico el que estamos viviendo. Yo ahí ponía en la presentación de nuestro programa que así como el poder real en Argentina derrocó a Perón en el año 1955, en la fecha que bien recordaba Marcelo, también hay que decir que fueron asesinadas comprobadamente 160 personas y no se sabe con exactitud cuánta gente murió en las destilerías del puerto de Mar del Plata. Se habla de cientos de muertos más en las destilerías del puerto de Mar del Plata. Sí, pero eso yo tengo mi duda si fue el 16 de junio. Fue entre el 16 de septiembre y el 19 de septiembre. Creo que el bombardeo fue el 17 de septiembre. No, el bombardeo fue el 16 de junio. No, el bombardeo de las destilerías. No, el bombardeo de las destilerías es en el golpe de septiembre. De septiembre. Sí, creo que el día siguiente, sí. El 17, el 18. Del 16 al 19 creo que fue, sí. Que el 16 fueron ahí me confirma la operadora, fueron los bombardeos en Mar del Plata, ordenados por el vicejefe de la revuelta. El papá del jefe de gabinete actual. Franco, el almirante Franco, que era almirante de la Marina, que fue el responsable del bombardeo de Mar del Plata.
subordinado del almirante Rojas, ¿no? Por Obviamente. supuesto, el contraalmirante Isaac Rojas, que era el subjefe de la rebelión que en aquel momento la encabezaba el general Lonardi. En aquel momento digo porque después eso cambiaría. Ahora, el poder real logró derrocar al gobierno popular. Tuvimos 17 años de exilio del general Perón. Perdón, Lonardi duró 2 meses. 2 meses. Porque no tenía el suficientemente comprobado y militante odio gorila. No, aparte se le ocurrió una frase que trascendió en el tiempo, que Ni vencedores ni vencidos. Claro, y eso para Aramburu y Rojas era una tibieza, una cosa que lo descalificaba para hacer la tarea que había que hacer, que era destruir, hacer desaparecer el peronismo, su nombre, su símbolo, hacer desaparecer del mapa al peronismo. Bueno, lo han intentado varias veces en la historia. Recordemos, Guillermo, que para los jóvenes que posiblemente no conozcan detalles, estaba prohibido no solo mencionar a Perón, Evita, cualquier cosa que tuviera que ver con el peronismo, sino estaba prohibido silbar la marcha peronista. Te llevaban en cana si silbabas la marcha peronista y además tenías la prohibición absoluta de cualquier símbolo. No había posibilidades de que hubiera en una casa, si había una foto de Perón o de Evita o cualquier cosa que tuviera que ver con el peronismo, vos ibas en cana. Había compañeros que enterraban las películas, que enterraban las fotos en una cajita en el jardín, en el fondo de la casa, para que no lo descubrieran cuando vinieran, porque había racias, había intervenciones militares en los barrios, una persecución feroz al peronismo. El peronismo volvió 17, 18 años después, y otra vez en el 76 la persecución, volvimos. Yo siempre digo que el regreso nuestro verdadero no es el del 83, yo creo que nosotros volvemos en el 2001. En el 2001 vuelve el pueblo a las calles realmente. Entre el 83 y el 2001 hay una serie de gobiernos que no representaban el espíritu popular, por lo menos lo que habíamos entendido era el peronismo. En el 2001 se generan las condiciones para que aparezca una nueva etapa, que en el 2003 comienza con el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora nuevamente nos han corrido del poder, esta vez por vía electoral. La derecha, hay que decir, que ha logrado armar cuadros políticos que disputan elecciones y que las ganan. Las ganó Macri en el año 15 y las ganó Milei en el año... No sé si la idea se la dio Cristina, pero fue precursora porque dijo, si no les gusta esto, hagan un partido político y gánennos. Y lo hicieron. Sí, lo hicieron. Aparte, Cristina prefería tener como enemigo a Macri. Yo la verdad que no preferiría tener como enemigo al que me va a ganar. Preferiría tener como enemigo al que no me va a ganar. Bueno, una mala evaluación. Primera gran mala evaluación de Cristina pero en el 2015. El primero fue Néstor, porque Néstor fue el que lo convirtió en jefe de la oposición cuando Macri fue candidato a jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es verdad, es verdad. El gobierno de Alberto Fernández, de 2019 a 2023, yo no sé si lo podemos considerar un gobierno nuestro. A mí me da la impresión de que a las pruebas me remito, no pareció ser un gobierno peronista, por lo tanto... Yo digo que hubo una continuidad desde el 2015 para acá. Yo diciendo, aviso, porque sería como negar que López Rega era peronista y que López Rega funcionó dentro de un gobierno peronista, además presidido por Perón. Alberto Fernández fue elegido por la jefa del peronismo en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y además lo acompañó en la boleta. Entonces... Bueno, pero peronista era Menem también, o sea... Sí, claro que también era peronista Menem. Yo estoy hablando de otro... No hay un solo peronismo, yo no creo que haya un solo peronismo. Cook lo dijo claramente. El peronismo es un movimiento que reproduce en sí mismo todas las contradicciones de la sociedad. Tal cual. Pero no podemos negarnos... Primero, eso de andar con el peronómetro como Guillermo Moreno por la calle, a mí no me parece que sea... Yo no usé ningún peronómetro. No, digo... Yo dije que ese peronismo de Alberto no es el peronismo que nos representa a nosotros. Nada más. No dije que no fuera peronista, ¿eh? No era un gobierno peronista como yo lo entiendo, un gobierno peronista. Por supuesto, es mi subjetividad.
Porque justamente los gorilas lo que dice, bueno, también Menem era peronista, ¿viste? También Alberto era peronista. Yo digo, mirá, no es el peronismo que yo quiero. No es ningún peronómetro, es simplemente distinguir peronismo de peronismo. Hay varios peronismos, como bien decía John William Cook, una amplia avenida donde participan un montón de... Lo que pasa es que como todo esquema de poder o movimiento de poder es penetrado, porque muchos buscan mimetizarse dentro de sus estructuras. Muchas veces se habló de la penetración marxista en el peronismo. Yo creo que la más exitosa ha sido la penetración de la derecha en el peronismo, no la marxista. Entonces, siempre lo decimos acá, que lamentablemente cuando llegan los procesos electorales, el peronismo siempre ha sido frentista, pero lamentablemente siempre abre el frente hacia la derecha y desde hace muchísimos años, diría desde los 70, que no abre para la izquierda, ¿no? Sí. Ahora me di cuenta que me ponen a el micrófono más bajito para que yo me baje y se pueda ver el cartel de atrás. Esa es la percepción que tengo. Puede ser una estrategia, sí. Y te habían propuesto ponerte bajo la mesa, así que sí, va mejorando. Directamente, tienes razón. Pascual. No, a mí me resulta difícil opinar del peronismo porque no soy parte de ese esquema. Pero usted es un fino observador y puede... Sí. No, pero un poco chicana para Guillermo. Yo tengo varios compañeros que cuando uno hace un análisis de la historia concreta, material, la que hemos vivido, no la subjetividad de cómo uno interpreta los hechos, te dicen en el caso de Menem que no es peronista, en el caso de Alberto que era radical, Urtubey ahora va de primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria como expresión del peronismo en Salta. Se acaba de reunir con la presidenta del PJ Nacional. Así es. Yo, la verdad, si vos querés, es un aporte a la confusión general. En tanto, y coincido con vos, en que el peronismo ha sido penetrado, yo no diría a la derecha, porque tendría que ponerme a explicar las variables político-ideológicas. ¿No? Tenemos compañeros que han sido funcionarios de la alianza con De la Rúa, digo. Y hoy dirigen dentro del peronismo sectores importantes. Flamarique, ¿recuerdan? Flamarique era parte Mendocino. del Partido Justicialista, digo, el famoso... No, si querés ejemplos, hay muchos ejemplos. Ni hablar de Cuader ahora, digo... Pero para hacer una síntesis rapidita, tanto Menem como Alberto Fernández llegaron al gobierno con los votos peronistas, con la estructura peronista y con el escudo peronista en la boleta. Absolutamente. Por eso hoy yo me remito a venir a la actualidad. Digo, el 7 de septiembre ocurrió un fenómeno político en la Argentina que seguramente la posteridad analizará, ¿viste? Como hacen algunos compañeros que siempre nos cuentan nuestras luchas. Menos mal que tenemos algunos lenguaraces que no la explican. Son más hábiles que con la lengua que falta que Jorge Alemán me explique eso todo. Por ejemplo, y que nos psicoanalice. Y de España. No, surgió una situación histórico-social desde mi punto de vista, que es la construcción de un nuevo liderazgo en ciernes. Es decir, existe la posibilidad que en el peronismo haya surgido, que se consolide a partir de no solo su concepción político-ideológica, sino en la metodológica, que es lo fundamental, en la conducción política, no solo del peronismo, sino del campo nacional y popular. Estoy hablando de Axel Kicillof, por si alguno no... Yo creo que se habían dado cuenta ya. Y en ese sentido, con las contradicciones inherentes a la construcción de una conducción política, donde hay muchos intereses en juego, coincido yo que el peronismo ha sido penetrado, no tanto por la derecha, yo creo que hay mucho neoliberal dentro del movimiento nacional, no solo dentro del peronismo, por eso
refrendaba esto de que en la alianza había muchos compañeros y compañeras. El peronismo ha sido penetrado por algo que el peronismo siempre ha odiado, Así es. que es el progresismo. Usted lo define de esa manera. Yo digo, para mí es una izquierda liberal, ¿no? Un progresismo liberal, un progresismo que cuando uno escucha algunas particularidades del discurso, están de acuerdo con el ajuste. Sí, ya le hemos dicho acá eso. Están de acuerdo Sí, con el ajuste. Están de acuerdo con, comillas, la gobernabilidad de un gobierno Es que que hace sufrir al pueblo. Lo hemos dicho muchas veces acá, es inexplicable para mí, por lo menos, entender por qué desde el principio la presidenta del Partido Justicialista diga hay que dejarlo gobernar y ahora, después de 2 años, siga diciendo hay que dejarlo gobernar. Entonces, hoy va a ser desde el cementerio, vamos a hacer la resistencia después. El problema es el sufrimiento de nuestro pueblo, los despidos de los trabajadores, la falta de comida, la falta de medicamentos, ¿no? O sea, digo, me parece que esa es la cuestión fundamental. Es decir, el prolongar un gobierno de claramente un carácter antipopular y antilaburante, subordinado a los poderes imperialistas, es decir, a los poderes extranjeros, hace que cada vez nuestro país esté más endeudado, con mayor sufrimiento para cada uno de nosotros, ni hablar de jubilados, discapacitados, todo lo que conocemos, que son los sectores más vulnerables en la actualidad. Sí, y con un concepto de exterminio de esos sectores, Sí, claro. porque es la primera vez que vemos eso. Porque otros te exterminaban, pero te sonreían. Este te dice que hay que exterminarlos. Y lo disfruta. Bueno, por algo es un aliado muy importante por el rol de la Argentina, no por la persona, del premier Netanyahu y del gobierno israelí, que está provocando un verdadero genocidio ratificado por la mayoría de los países en Naciones Unidas. Sí, que- Los líderes que avalan esos, 3 son Trump, Milei y, bueno, ellos mismos se avalan a sí mismos. Sí, sí, hay algunos que hacen el doble papel de estar en contra, pero venderle armas y cosas por el estilo. Sí. Pero las sociedades... Paraguay creo que se abstiene en las votaciones. Las sociedades están pasando por encima de algunos dirigentes y están, por ejemplo, fue fantástico lo que pasó en la vuelta de España del ciclista, que impidieron terminarla, tuvieron que cortar y que además porque no dejaban pasar el equipo de Israel. Hubo más de 100.000 personas movilizadas en España, cosa que no se ve en los noticieros en la Argentina. Exacto. No se ve, y eso provocó que el propio rey de España, discúlpenme, yo soy antimonárquico, pero el propio rey de España salió a hacer una declaración política, cosa inusual para Sí, porque no la lo hacen monarquía en ningún española, caso. de respaldo al pueblo palestino y en rechazo al genocidio de el gobierno de Israel y las Fuerzas Armadas de Israel. Que debemos Es curioso, decir, España tiene una historia milenaria de ocupación musulmana y de ocupación israelí también, judía en este caso. ¿no? Así es. Muchísimos años. no digo, y me parece que hay que agregar... Y la cantidad de judíos sefardí que hay en España Claro. la- Tienen un nombre, ¿no? Los que los conversos. Los que tienen No, hablan, no son que conversos, hablan los castellano. sefardí. Sí. Los judíos que hablan castellano tienen Sí. un nombre, creo. No me En acuerdo. realidad son los sefardíes y además es fácil identificarlos en España porque cuando vino la represión a los judíos se cambiaron los nombres y se pusieron nombres de ríos, ciudades, Árboles. Cosas. Entonces todos los que son los castellanos, Los manzanos. los Sevilla, los manzanos, O los Pérez, que se cambiaron una letra nada Pérez, más. Se pusieron una exactamente. Z. No digo para Es- terminar el tema del Estado de Israel genocida en la actualidad, debemos señalar, decir y ayudar a los amigos oyentes, a las amigas oyentes a comprender que es un ejército, unas fuerzas armadas contra un pueblo, Ujú. no es contra Pero, otro ejército. pero además está circulando uno de los popes de la iglesia de Israel que explica claramente por qué hay que asesinar a los bebés.
a los chicos, a los niños. Sí, sí. Aberrante, ¿no? Es aberrante y además lo explica. Dice, estos dentro de unos años van a ser los combatientes, entonces hay que matarlos ahora. Es una cosa tremenda y yo no veo en la sociedad argentina esa disposición a apoyar al pueblo palestino como hay en otros países. Las marchas acá en Argentina son muy flacas. Son reducidos sectores, poca gente, y yo creo que acá haría falta, como ha pasado en muchos casos, que de repente exploten las canchas de fútbol, que haya otra participación de la sociedad, ¿no? Creo que la penetración... Pequeñas cosas he visto, pero muy pequeñas. Sí, la penetración cultural que ha logrado el sionismo en la Argentina es muy grande, es muy fuerte. Yo no quiero hablar de los candidatos. Y Bueno, hay candidatos del espacio nuestro que propician la entrada de empresas israelíes a la Argentina. Sí, no, sí. no estoy hablando del gobierno de Milei, estoy hablando de ¿Y cómo es el compañeros nombre nuestros. verdadero de Kelly Olmos? Sí. Kirchner. Sí. Pero además hay otra cosa, el candidato de Fuerza Patria, o como se llamara en la ciudad de Buenos Aires, integra una asociación de diputados que apoyan al... Leandro Santoro. Leandro Santoro, que apoya a Israel. Bueno, Guado de Pedro, que fue precandidato A presidente. que iba a competir con Massa para ser candidato Sí. en el 2023, fue el que promovió la entrada de la empresa de aguas Mercorot, que es gran protagonista del genocidio, porque los intereses Claro. de Israel están justamente Y una de las en el agua del territorio. el agua que tanto- Sí, no, y potable. además una de las principales cosas que le cortaron al pueblo de Gaza es el agua. Claro. Tal cual. Ahora, hoy tuve una información que fue una de las pocas cosas que me dieron así la sensación de esperanza, que funcione el Poder Judicial en Estados Unidos. Hay una condena, que seguramente la podrá apelar y qué sé yo cuánto, al señor Donald Trump, por haber agredido a una mujer, una periodista, creo que era una cosa así, ha sido condenado a pagar $83 millones para que el monto... No es lo de menos, Es lo de claro. menos, pero lo importante es que abre una esperanza para la causa Libra, que de repente funcione el Poder Judicial de Estados Unidos, ya que el de acá no funciona, que se lleven en cana a los hermanos. Le agrego Macana, ¿no? un dato de color. Acaba de llegar de visita a Inglaterra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue recibido con imágenes que lo mostraban junto a Epstein, que está Sí, sí. preso en Con Estados todo Unidos. Son tremendas por Con el tema de los Son menores, tremendas las las y imágenes. los menores. Así es. Sí, hay tres Hay- chicas que se les ven en una de las tomas que están aterrorizadas por lo que Sí, le va- y la por- cara, no sé, la cara de, pareciera que temieran lo que va a suceder. la cara ¿no? de sádico de Trump en esas filmaciones es tremenda, Cualquier comparación con la Argentina es válida. Totalmente. Sí, Ahora, sí. me gustaría reflexionar sobre una cosa que dijo Pascual sobre el surgimiento de un nuevo liderazgo. Más allá de lo que suceda en el futuro, de las inclinaciones de Axel, esta semana tuvo un reportaje por primera vez con un medio importante de la derecha, con uno de los periodistas más avesados, más capacitados de la derecha, que ¿Lo es han besado mucho? Carlos Pañi. Pañi, que fue interesante el reportaje. Lo trató muy bien. Hay que Pañi. escucharlo, lo trató muy bien porque ve cómo viene la mano. Es como cuando nosotros veíamos que Alberto iba a ser el presidente, empezábamos a mirar un montón de gente por afuera que nos resultaba interesante, porque Sí. por dentro no tienen nada. De eso quiero hablar también. Pero ¿alguna vez el peronismo, más allá de lo que suceda en el futuro, tuvo un prospecto de líder, ya un gobernador 2 veces de la provincia de Buenos Aires y posible candidato en el 2027, con ese origen y formación política? Ni siquiera Cámpora tenía ese origen y esa formación política. No, Claro. Cámpora, Nunca tuvo el peronismo. Cámpora estaba flojito de papeles, digamos, porque no era un gran político ni un gran conductor, porque además él había sido, creo que ni siquiera intendente, delegado en San Fue Andrés. diputado nacional. Sí, presidente de la Cámara, pero digo, de la gestión. No de la legislatura, sino de gestión no tenía experiencia. Pero era delegado municipal cuando todavía no era ni siquiera un pueblo
San Andrés de Giles. Pero era dentista. Él era dentista, por eso dejaba a todos con la boca abierta. No, lo que pasa es que era un hombre que en una coyuntura fue elegido para representar tuvo una todos los cosa, sectores, ¿no? Y tuvo fidelidad. una cosa que, que en el peronismo, en los sectores dirigenciales escasea, que es haber sido siempre un tipo muy fiel y leal a Así Perón. es. Claro. Ese fue su mayor, y yo creo que es por eso que Néstor pone el nombre de la cámpora a la agrupación Sí. que forma Néstor, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, pero voy a esto. Ni Perón, ya hablamos de Cámpora, ni Néstor, no hablo de Menem, ni esos personajes, ni Cristina, y por supuesto tampoco Alberto, tienen una formación política. En algunos momentos, en algunos discursos, él dice que yo tengo una formación marxista. Dice Axel, ojo, públicamente. Ponele, No, no. pero yo Pañi no- le preguntó. No estoy tan seguro No, de yo eso. tampoco. Él dice que es keynesiano, con lo cual no puede ser marxista. Ahora No, dice pero yo eso. no estoy tan No, seguro no. que la formación de Axel sea mejor que la de Perón, no. que Néstor. Y que... No, pero Es de, otra. de otras vertientes. Pero Viene de otras vertientes. Pañi le pregunta en el Pero- reportaje, que es muy interesante para verlo varias veces, le pregunta qué presidente aquí o en el mundo es el que más lo convence, lo seduce, no me acuerdo bien la frase de Pañi, y él primero dice Lula, y después ahí acomoda Perón, Evita, y le pregunta a Pañi por Cristina, y no siguió de largo. Pero digo, lo Bueno, primero pero era que... eso porque era una provocación. Sí, claro, total y absoluta. Sí, sí. Pañi venenoso. No, y astuto. muy astuto. Pañi debe ser de los periodistas de la derecha de los más inteligentes, porque Por supuesto. no es un majul, no es un kamikaze. no es un Johnny Viale. Perdió el pelo, pero son no ni las siquiera- mañas. No, él es un tipo mucho más duro de roer porque es un tipo inteligente y formado. Coincidiendo con lo que ustedes dicen, el hecho de que Pañi haya sido realmente amigable en la entrevista, también marca, me parece a mí, el flujo que están viendo en relación a la En conducción. este sentido yo creo que Pañi es de su propia cosecha. Yo no necesita que él es un tipo inteligente y sabe con quién está hablando y las posibilidades que tiene, pero él no es representativo del No, espacio, yo hablo justamente de cómo se separa Pañi y ve que hay una corriente importante de nuevos vientos, alguno abrió la ventana y A mí me preocupa, tal vez se venga el temporal. a mí me preocupa un poco eso de la identificación de Axel con Lula. Me preocupa porque Lula no es lo que necesita la Argentina en esta etapa, me parece. Lula es el tipo. ¿Qué decía Lula? Decía que la derecha lo perseguía porque había puesto un plato de comida en la mesa de millones de brasileños. La Argentina no es así, es Bueno, otro pero eso país. es una frase Es otro publicitaria. No, pero es bien una armada. frase bastante descriptiva, digamos, de Claro. lo que haber hecho crecer a un sector muy empobrecido, muy postergado en Brasil, eso es lo que quiere decir con esa frase Lula, es lo que le trajo la consecuencia. Claro. No mejoró mucho el ingreso de los trabajadores con Lula en el poder. No, pero sí lo que mejoró mucho es la cantidad de trabajadores que accedieron a un estado... Beneficios a un estado... estatales. Se empezó a gestar algo que en Brasil no existía, que es la clase media. Sí, entendiendo lo que es Había. Brasil, digo, no es la clase media No, por que eso. nosotros en Argentina pero tenemos. Media baja. Se gestó como una clase media baja. Media baja, pero que era una cosa que en Brasil no existía. No, es verdad. No, Había un y salto bueno. grande entre la clase media, que es una clase media que acá es una Casi clase media oligarca, alta. claro. Una clase Pero la media estructura económico-social de Brasil, bueno, hay 7 centrales de trabajadores, digo. No es el peronismo, no. alta. No, por eso digo, yo si soy keynesiano, rescataría la figura de Franklin Delano Roosevelt, si tengo que rescatar Estamos uno. jodidos entonces. Pero es un hombre que hizo un desarrollo extraordinario en Estados Sí. Unidos. Justamente lo sacó de la depresión y lo llevó a ser una Hay que potencia decirle a mundial. los árabes qué opinan de Roosevelt. Bueno, está bien. Estamos hablando de 100 años atrás, ¿no? Sí, claro. 90 años atrás. Imperialista, 100 años Pero la atrás. verdad que lo mejor que podía tomar era Perón.
O en todo claro. caso a Néstor. Me parece Sí, que sí. ir a Lula... Yo no- creo que estaba no muy conviene. nervioso, Axel. Muy nervioso, yo vi lo la vi. entrevista, lo vi muy nervioso. Es lógico que es su primera entrevista en las grandes ligas, digamos, ¿no? En la fauce del enemigo, digo, Exacto, ¿no? Es que... exacto, me parece que sí. Igual, yo vuelvo a decir, yo estoy hablando de lo que para atrás, Axel, para adelante yo desconozco. Yo sé que es un compañero que tiene una intención positiva, que yo creo que la determina... Para mí, el famoso 7 de septiembre tiene la gran virtud de haber puesto una fecha para concentrar todas las luchas. Es el tipo puso esa fecha y ahí todo el mundo fue... con una presión electoral, podría haber sido otra cosa, pero aprovechó una circunstancia electoral que le favorecía su carácter de gobernador, que era desdoblar las elecciones y fijar un punto donde concentrar todas las resistencias sociales que hay y muchas, que hoy la vamos a ver también. No en sé, las que yo calles. creo que, no sé, es muy opinable, pero yo creo que también perdió una posibilidad, que era una posibilidad de hacer una especie de referéndum interno del peronismo, yendo con listas separadas. Y yo estoy convencido que se hubieran juntado, no nos olvidemos que se perdieron 500.000 votos. En referencia a otras elecciones Pero anteriores. hubo Pero hubo bajo abstención. nivel de votación. Claro. Hubo 20% Está menos bien, de votantes. 20% menos de votantes, pero que de los cuales eran casi 2 millones de la derecha y 500.000 del... Igual del dentro de las peronismo. Pero lo que yo voy es que si se hubiera hecho listas separadas, yo creo que hubiera sido mucho más positivo para Axel, porque yo creo, y esto es importante, determinar cuáles fueron los motivos por que fueron votados los candidatos de Fuerza Patria, porque lo están ninguneando a Axel, le están ninguneando diciendo que bueno, que en realidad era, estoy hablando de lo que es los periodistas de la derecha y algunos del Fuego Amigo también. La intendenta de Quilmes. Bueno, además de la intendenta de Quilmes, muchos periodistas, pero yo digo, no hay nadie, y esto después les cuento, se ha hecho notar en otros ámbitos, no hay nadie que esté resaltando la gestión de Axel como motivo fundamental para la recuperación del voto peronista. Eso es verdad, eso es verdad. Y no hay nadie que lo esté diciendo. Mira, yo insisto con mi mirada de que es un posible conductor que tiene que afianzarse, que tiene por delante, bueno, un año no electoral, que es cuando realmente consolidar una fuerza propia. ¿Qué me preocupa? Posterior al 7 de septiembre hubo varios encuentros aquí en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires. Yo participé acá en Capital de 1 o 2 encuentros, vos, Guillermo, me parece que también estuviste en alguno. ¿Cuál fue mi sensación? Muchos compañeros hablando, confundiendo la realidad de la provincia de Buenos Aires con la de Capital Federal, no entendiendo que en un lado gobernás y en el otro, como la capital, lo gobierna el enemigo. Muy críticos al armado de las listas en Capital Federal, a diputados nacionales y senadores. Pero en un momento, algunos dirigentes que reportan al Cuervo Larroque, es decir, al axelismo, se vieron en la necesidad de hacerle propuestas a los compañeros que estaban ahí en esas reuniones, les reclamaban un lugar, un espacio, y cuál sería la colaboración que les pedían. Estos dirigentes fueron con un discurso como hubiera sido de campaña, como si le estuvieran hablando a los vecinos, y no pudieron darles un mecanismo de incorporación militante concreto a una variedad de compañeros, no es que hubiera una unidad conceptual. Es que yo discrepo en esto con Marcelo. Yo creo que ahora es cuando hay que romper. Ahora tenés que romper. Esas dos compañeras, yo sé a quién se refiere usted, se tienen que diferenciar, no mimetizarse con ese bloque, tienen que diferenciarse. Y no sé si no armarse un bloque propio, también. ¿Usted cree que les da el cuero, como diría No el sé general? si da el cuero, yo digo lo que yo haría. Yo veo que no. El planteo de ellos fue Fíjese, algo... mire, estamos recibiendo, hay un mensaje,
A ver, ¿qué Eva dice? por siempre. ¿No? Dice, el viernes vienen los músicos del Teatro Argentino de La Plata. Bueno, vamos a tocar enfrente a la gobernación en nombre del vaciamiento que está realizando la gestión de Florencia Saintut. No pagan contrato desde 2024. Kicillof y Saintut no escuchan nuestro reclamo y el viernes, si el viernes vienen, nos van a escuchar, van a tocar y van a protestar. Bueno, ¿por qué están metiéndose en nuestro YouTube? El otro día pasó lo mismo. Están operando fuertemente los sectores que conduce Cristina Fernández de Kirchner para erosionar la figura. Hay una interna en marcha que empezó el 7 de septiembre, que venía de antes, pero el 7 de septiembre ya las cartas están echadas, ¿no? Florencia Saintut reporta con Cristina, ¿eh? Sí, pero está puesta ahí por Axel, ¿eh? Y No, últimamente asiste a los está actos puesta, de Axel. Está puesta por Cristina y, Sí, es, pero va a haber- y es funcionaria de Axel. Oíme, Va a haber muchos pases, va a haber muchos pases. Hay varios funcionarios de Axel que fueron puestos por Cristina y por Máximo. Estoy de acuerdo, 6 ministros. pero toda esta ofensiva justamente es para prevenir los pases. Los pases y las posturas independientes, como la que yo sugiero, deberían tomar la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Yo le digo- ahora hay que tener coraje. Los Ahora. los veo flojos, para eso los veo Y bueno, flojos. si están flojos, Este, flojos. Por sufrirán. otro lado, es cierto, y volvemos a hablar de Mayra Mendoza, Tignanelli. Esos no son flojos. Ayer a la noche en C5N apareció Otermin, que es la mano derecha del muchacho Sí. que paseaba en una lancha de lujo allá por Europa. El teniente de Lomas. Y en la reunión del PJ Nacional que hubo esta semana, Mayra Mendoza propuso que el día sábado se convoque a la puerta de la casa de Cristina, en recordatorio, no sé la cantidad de días que lleva detenida Cristina, pero en una clara orientación para esmerilar el rol de conducción política que tiene Axel. Es más, la última carta, tweet, no sé cómo llamarlo, que hizo Cristina, en un lenguaje que para mí le baja el precio a ella, porque la verdad que no es hace la rato la chica piola del barrio, no es. Es una mezcla de Tita Merelo y la canchera del barrio. Sí, yo creo que le baja el precio. Pero evidentemente la intencionalidad es seguir en el centro de la escena política, y eso, cuando aparece un nuevo actor como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a uno le hace pensar, ¿viste? ¿Para quién labura? Para el enemigo, hermano. Bueno, ahí la compañía de Va por Siempre dice que no está operando, que es sincero el reclamo que hace. Yo estoy de acuerdo que el sincero puede ser el sincero el reclamo. Lo que pasa que me parece que es como todo. Yo soy dirigente gremial. Yo he tenido mucha dificultad en mi laburo. No digo que no fui el secretario general, pero sí tenía influencia sobre mis compañeros. Y la verdad que en algún momento durante la gestión de Alberto nosotros nos vimos muy perjudicados en nuestro laburo. Y bueno, yo decía, muchachos, podemos protestar, pero hasta cierto punto. No podemos protestar como si el enemigo principal fuera Alberto, porque era un contexto muy difícil, había pandemia, bueno, había un montón de factores que hacían que uno tuviera que tomar medidas. Lo que pasa es que acá estamos diciendo que Florencia Saintut está en su puesto porque la designó Cristina Fernández de Kirchner. La que gestiona mal es Florencia. Ahora, ellos van a protestar contra Florencia y el gobernador. Bueno, van a protestar contra Florencia, no contra el gobernador. Porque me parece que... Bueno, también el gobernador tiene que tiene ver. Decirle, llamarle y decirle, vení. Es el capitán del barco. Claro, Guille. vení flaca, vení La flaca, verdad es el que- capitán del barco, pero para un poquito. Yo te digo lo siguiente. ¿Qué pretenden que haga Axel? pagar los contratos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Sí, pero es muy fácil. La funcionaria tiene que dar explicaciones de por qué no se ha pagado. Llamar al ministro de Economía. Yo no conozco el tema, por eso le El pregunto. ministro de Economía y decirle a ver qué pasa, ¿recibe los fondos o no recibe los fondos esta área que tiene que pagar estos sueldos? Entonces, Si tiene asignada la partida y no lo pagó, es un problema grave para claro, ella. y si no tiene y asignada la partida, vos la agilizás. hay que Bueno. también comunicarlo para liberarla de responsabilidades. ¿Cuál es el problema? Que
Milei no hace la transferencia de dinero que le tienen que hacer a la provincia de Buenos Aires, bueno. Digámoslo una vez más. No creo que esto sea un gran monto para solucionar eso. Pero no importa que no sea un gran monto. Llega un momento que no hay, ni siquiera para las cosas más elementales, porque le deben 12.000 billones de pesos el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay muchas cosas que no se van a poder hacer. A mí me parece, por ejemplo, hay una movida que están haciendo los compañeros que están en el tema del puerto de Quequén, que están planteándole una intervención al gobernador en un tema que, ahí perdonen los compañeros del Teatro de La Plata, pero ese es un tema central. El tema del puerto de Quequén es un tema central, es un tema en el que están en juego miles de millones de dólares. Pero eso está bien, Guillermo, pero yo... Entonces, una cosa es ir a protestar por eso y otra cosa es protestar por esto. Digo, para poner en lugares las cosas, ¿no? No, pero está bien. Por ahí es una torpeza del gobernador que debería solucionarlo con un llamado. Hay un tango que dice: todo gil afanado tiene derecho a la bronca. Entonces, aunque sea una cosa más chica, también tiene derecho a protestar, y tienen que hacerlo, a mi juicio, sabiendo a quién le van a protestar y por qué, porque tienen que informarse un poco más si la responsabilidad es de Florencia Dantur, es del ministro de Economía, es del gobernador o es de Milei. Pero cuando Néstor Kirchner asume, lo primero que hace, ¿qué es? Ir a pagarle los sueldos a Entre Ríos a los docentes. Bueno, ahí está hablando la compañera. Hey, ¿qué pasó? Si tocamos la pantalla se apaga. Bueno, chicos, no estamos operando. Ustedes son de los pocos que leen el chat. El resto se hacen bien los dolobus. En eso les agradezco. Si el gobernador no viene al teatro ni a saludar. El gobernador no viene, ya está definido que no viene al teatro, no viene a dar una explicación de nada. Si diese la cara ya sería algo. En la marcha vamos a revelar ciertas irregularidades que descubrimos, porque el Ministerio de Cultura está gastando miles de millones en algo que no se entiende. Trabajadores somos todos. Si sos peronista, cuidás a los laburantes. Kicillof no es peronista, no ama ni el laburo ni a los laburantes. Néstor era un líder, un gran argentino. Bueno, tiene una posición política, muchachos. Sí, claro. Tiene una posición política. Sí, evidentemente no está con intenciones de resolver la cuestión con el gobernador. Más bien lo quiero usar. Si yo voy a protestar al gobernador y pienso que no es peronista y que no ayuda a los laburantes, bueno, no es para... Por eso digo que son cosas delicadas. No es para ayudar, sino para confrontar, y en un momento los compañeros tienen que pensar que estamos en medio de una campaña electoral. Entonces, en este momento, las peleas internas, las contradicciones internas, tenemos que ver cómo las presentamos. No digo que desaparezcan, pero no tienen que ser la prioridad en este momento, porque se desdibuja cuál es el enemigo principal. El enemigo principal no es el gobernador, por más que esté, ni la Secretaría de Cultura, por más que estén equivocados en lo que están haciendo. El enemigo principal es la ultraderecha que gobierna este país. Entonces, juntemos todo el esfuerzo para las elecciones de octubre y después, sí, rompámonos los cuernos entre todos para mejorar todas las cuestiones que haya que mejorar. Bien. Vuelvo a decir, ¿no? Inclusive en el tema del puerto de Quequén, todo tiene también un límite, porque no le podemos pedir al gobernador que intervenga en intereses en los cuales probablemente necesite, sí, esos 12 billones de pesos que le debe el Estado Nacional, porque para hacer, por ejemplo, una toma del puerto, una provincialización general del puerto, porque en parte está provincializado, en parte no, bueno, habrá que tener un monto de dinero que el gobernador no tiene, y eso más depende de un presidente que de un gobernador, ¿no? Yo en eso no estoy de acuerdo, pero no importa. No voy a discutir al aire. Es decir, dos cosas. Si tenés trabajadores que tienen que cobrar el salario y no lo cobran, se lo tenés que pagar. Fin de la película. Si tenés que intervenir en un ámbito que es estratégico y de soberanía, y con el poder político de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, no de una provincia bien chiquita, que no tiene población, que no tiene economía, lo tenés que resolver, digo. Y es más, lo que hace falta es el gesto político. Yo desconozco el tema del teatro argentino, nos basamos en lo que dice la compañera en el chat, pero si es así, como dice la compañera,
los salarios hay que pagarlos. No le Pero la podemos pedir compañía que también estén- agrega que hay otras cosas más que han descubierto y eso cuánto para tiempo tan. Mirá, Se es ent- muy probable que tenga posición política, evidentemente está Todos tienen enfrentada, posición política. está No, enfrentado al yo gobernador. digo, a partir de lo que había dicho antes de Claro. las urgencias, es necesario que cobren, primera urgencia. La segunda es ver cómo llegamos lo mejor posible para las elecciones de octubre. Y después los otros temas que haya que resolver, porque han descubierto cosas y demás, me parece que también tienen que ser atendidos Claro. a la brevedad, pero teniendo en cuenta que estamos en Sí. medio del río. El tema es que todos sabemos, dice Eva, Kicillof gasta millones en bancar a Rosenblatt, Rebord, Navarro, Jadowski con nuestra hambre. Bueno, Kicillof, eso no es tan real porque no tenemos Kicillof datos. gasta millones financiando Cenital, que es un stream ridículo. Bueno, hay opiniones para todos, pero yo le voy a decir a la compañera una cosa. No tenemos medios de comunicación para enfrentar al enemigo. Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede, sin dejar de cumplir sus obligaciones con los trabajadores, ayudar a que existan medios de comunicación que puedan difundir las cuestiones fundamentales que tiene no solo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el país entero, ¿no? Entonces, sin deteriorar el salario de los trabajadores, la eficiencia en el pago y todo lo demás, creo que bienvenido sea que haya una ayuda para que alguien pueda llegar al resto de los ciudadanos, porque si no, los ciudadanos comunes no reciben ningún tipo de información que no sea la que produce el gobierno a través de los miles y cientos de medios de comunicación que tiene. Vamos a tener que ir al corte, nos pasamos un poquito Sí, de las yo 14. para terminar de contestar a la compañera, está claro que nosotros la figura de Axel Kicillof la defendemos, que nos parece que cualquier planteo reivindicativo que sea coherente tiene que ser resuelto a favor de los trabajadores, obviamente, pero rechazamos cualquier intento de esmerilar la figura de Axel Kicillof porque nos parece que eso únicamente favorece al enemigo.